Buenos días, amigos. Hoy venimos con una enmienda al texto constitucional para proponer cambiar el concepto de comunidades autónomas por regiones, que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Porque si es lo mismo, ¿por qué no han dejado como estaba, en regiones? Como estaba antes España, que era que tenía regiones y provincias. Al igual que los demás países, como por ejemplo en Francia, que hay regiones y hay provincias. ¿A qué viene eso de las comunidades autónomas? Han sido un fracaso y ningún país las quiere porque son disgregadoras, crean rencillas, odios territoriales, rivalidades, duplicidad de competencias, desasistimiento, por ejemplo, en el campo de la salud a pacientes que están en sitios fronterizos entre unas regiones y otras. Bueno, es un caos. Aparte del despilfarro económico que supone mantener 18 parlamentos, 18 gobiernos, más equipos, ejércitos de asesores, de choferes, de coches oficiales, de secretarias, de despachos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente introduciendo la modificación, simplemente el texto constitucional como está, pero cambiando la palabra o el término, el concepto de comunidad autónoma por región, regiones, hemos dado un paso de gigante ahí. Hemos cambiado totalmente el concepto. Al cambiar el concepto de comunidades rivales y disgregadoras y despilfarradoras a regiones integradoras y que reman en la misma dirección de la unidad española y del progreso de toda la nación, todos en el mismo sentido, pues se hace un cambio tremendo, un cambio radical. Entonces ese cambio es el que hay que hacer. Algunas personas piensan que este tipo de cambios, o sea que para ello hay que cambiar, como también por ejemplo el punto de la monarquía, si hay monarquía o no. Yo estoy a favor de la monarquía porque España siempre ha sido un reino a lo largo de toda su historia. Y no solo la nación y un reino, sino el más antiguo de la historia. Entonces España no es un país normal, no es una república bananera, ni un país salido de la descolonización decimonónica, improvisado, cuyas fronteras son rectas con Escuadra y Cartabón, que han hecho las metrópolis europeas a finales del siglo XIX. No, España es un reino muy antiguo. Entonces, pues ya había con los reyes católicos había reino, también estaba anteriormente el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón, anteriormente el reino visigodo y así sucesivamente. O sea, España siempre ha sido un reino, entonces no tenemos por qué dar la espalda a nuestra tradición y a nuestra historia, a nuestra esencia, a nuestra historia. También en el texto constitucional hay que redefinir las regiones. ¿Qué son las regiones? ¿Quiénes son las regiones? ¿Qué provincias las componen? Porque se ha hecho una defesia, un desbarajuste y un caos con las comunidades autónomas. Hay algunas que están correctamente hechas. Hay, por ejemplo, puede ser Andalucía, Galicia. Hay comunidades que están correctas con sus provincias, pero hay otras que no, que es el caso, por ejemplo, de la región de León, la región de Castilla, que son regiones independientes. Y la región de La Mancha, son regiones independientes. No es lo mismo Castilla que La Mancha, y no es lo mismo Castilla que León, ni La Mancha que León. O sea, son tres regiones. Eso hay que reorganizarlo otra vez. Castilla, por ejemplo, tenía otras provincias, por ejemplo Santander, lo que es Cantabria, y La Rioja, que sin preguntar, allí en la Constitución del 78 se las sacó de Castilla. Bueno, pues ahí había que hacer referéndum para preguntar en esos territorios que eran de Castilla. Bueno, ya si quieren volver a formar parte de Castilla, que era su territorio, su región, o si ya desean permanecer independientes después de la defesio de la Constitución del 78. En fin, hay que reorganizar todo, pero básicamente
ahí hay 3 regiones, y luego Madrid puede quedar como una región aparte, independiente, como capital administrativa, que la capital espiritual, histórica y la capital imperial en la historia de España siempre ha sido y es Toledo. Pues hay personas que piensan que para hacer estos cambios hay que hacer una constitución nueva, habría que tirarlo todo abajo y redactar una constitución completamente nueva. Quizá tengan razón y sea lo mejor hacerla nueva. O bien también incluso se puede, desde esta misma constitución, también se podría hacer una serie de reformas profundas de calado, como por ejemplo cambiar este tipo de cosas, este tipo de conceptos de comunidad autónoma a regiones. Cambios muy importantes que iban a realmente a reformar totalmente el paisaje, con una constitución nueva, y reformar todos aquellos aspectos para evitar los errores que se han venido arrastrando del pasado, desde la redacción del texto del 78. Todos esos errores que se han visto con el tiempo, pues corregirlos. Es decir, desde la misma Constitución haciendo reformas, pero para eso tiene que haber un partido que propugne, que empuje y que defienda estas ideas. Así como tampoco hay ningún partido que quiera dar un giro radical, que es lo que a mi juicio España necesita, y no estar en la órbita de los países alineados con el eje angloamericano, con no estar al servicio de Londres y de Washington, sino que España tiene su propia historia y mirar hacia su esencia, hacia la historia y hacia la hispanidad, hacia la propia España, porque somos países aunque tenemos cosas comunes, bueno, esto es un tema amplio, ya lo hemos comentado algunas veces, tenemos cosas comunes con Europa, pero son países muy distintos. Sí puede haber un club de defensa común y intereses comunes porque compartimos el espacio geográfico, la herencia greco-latina, la religión judío-cristiana, tenemos intereses comunes, pero España no es bienvenida, siempre ha sido atacada en el mundo occidental liderado por el eje angloamericano, y lo que España puede hacer y debe hacer es mirar hacia su esencia y hacia su historia y reconstruir su propia identidad con la hispanidad. Y bueno, estas son las reflexiones en torno a estos cambios en la Constitución, haciendo hincapié sobre todo el cambiar el concepto de comunidades autónomas por regiones, desechar definitivamente eso de las comunidades autónomas y otra vez poner en vigencia el concepto y el término de las regiones, que son integradoras y que suman, no como las comunidades que ya hemos hablado, que acumulan ristras de defectos y de despilfarros y de problemas. Hasta un tema interesante, amigos.